Tráfico de armas en el Perú, ¿de dónde y cómo lo consiguen? Es un tema muy complejo y en la que engloba totalmente al mercado negro en la que se puede conseguir armas de manera ilegal para organizaciones criminales, grupos delictivos y bandas criminales. Pero si tomamos en cuenta la cuestión de que si las Fuerzas Armadas, el ejército peruano también estaría implicado en este caso, pues a inicios de este año se ha comprobado un caso muy particular en la participación de un teniente del ejército peruano de la Villa Militar de Chorrillos, en la que estuvo implicado en desviar un cierto cargamento armamentístico de municiones, fusiles Galil, de diferentes calibres y también artefactos explosivos que serían destinados hacia un lugar de dudosa procedencia y según las investigaciones, pues este cargamento iba a ser dirigido a un punto de control en Ecuador, cruzando la frontera mediante Tumbes. A lo que yo quiero llegar es que ante la alta tasa de criminalidad que azota nuestro país día a día por las extorsiones, los asesinatos, los mensajes amenazantes, los secuestros, se supone que hay una fuerza del orden que debería velar por la seguridad nacional. Pero ¿qué pasa cuando esas fuerzas del orden, no digo todos, pero algunos son responsables directos de abastecer municiones a estos grupos criminales? Porque si se comprobó el caso de este teniente militar, el teniente Cristian Revilla Barzola, que fue intervenido a inicios de este año en el mes de enero, si el cargamento ilegal iba a ser a nivel internacional, si ya se hacían esos tipos de envíos hacia los destinatarios de manera ilegal, obviamente que también existen el abastecimiento de armas, el tráfico de armas pues a nivel local en nuestras diferentes regiones del país. Entonces, las Fuerzas Armadas estarían detrás de este negocio y abastecimiento de armas hacia grupos criminales tanto en el exterior y también a nivel local de nuestro país. Hoy voy a narrar este hecho muy importante que pone mucha cuestión hacia esta institución de las fuerzas del orden que deberían pues velar por la seguridad y la integridad de todos los peruanos. Es el caso del teniente Cristian Barzola Revilla, quien pues había sido acusado de manejar y desviar ciertos armamentos desde la Villa Militar de Chorrillos. Y la especialidad de este teniente acusado es investigador por el delito contra la seguridad pública y peligro común. Es su especialidad en la que más se destaca en ese ámbito, en la modalidad pues, de fabricación, comercialización, uso o porte de arma de fuego. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú había incautado más de 4.000 municiones de alto calibre, presuntamente suministradas por el teniente, que serían desviadas desde la Vía Militar de Chorrillos hacia organizaciones delictivas. El acusado, además, también presentó, para que se gradúe como teniente, había presentado una tesis titulada, entre comillas, Empleo del armamento Galil y el proceso de enseñanza, aprendizaje de los cadetes de la infantería de la Escuela Militar de Chorrillos. Esto significa que no fue cualquier teniente, sino fue un teniente especializado en lo que es en el ámbito armamentístico y enseñanzas en la infantería. Y bueno, con eso se destacó para ascender el grado de teniente en el año 2022. El caso de intervención se dio cuando se destapó un escándalo en el ejército peruano tras revelarse la posible conexión de un teniente con bandas criminales en el exterior. Se presume que eran las bandas criminales de Ecuador. Y luego de que se encontraran municiones de alto calibre, el teniente Cristian Revilla Barzola metió mochilas en una maletera del vehículo de un taxista sin que el conductor sospechara del contenido. Al llegar el destino, que sería en la avenida 28 de Julio en La Victoria, los agentes de la DIRCOTE y la DIRIN realizaron la intervención y encontraron las municiones de guerra. Según los testimonios, el taxista relató que su pareja, Danay Durán Manco, lo contactó para realizar un encargo por 50 soles, que era la tarea de trasladar objetos desde la vía militar hasta un punto en La Victoria. Ahora bien, ¿qué es lo que habían incautado? La incautación que encontró la Policía Nacional del Perú había sido la tenencia de más de 4.000 municiones, incluyendo explosivos y municiones de diferentes calibres, tales como los calibres 223, el calibre 16 y 12, y el calibre de 5.56 milímetros de los proyectiles incautados que había sido empleado en el armamento militar. Ahora bien, las investigaciones preliminares apuntan a que estas municiones intentarían ser enviadas a Ecuador para abastecer a organizaciones criminales extranjeras a través de la frontera.
Y esto es un insólito caso en el ejército peruano, ya que desataría mayores conexiones dentro de la institución. El caso del teniente Cristian Revilla Barzola y la pérdida de 4.000 municiones de uso militar habría detonado un insólito entre las conexiones de la banda criminales de Ecuador con el ejército peruano. Y según las investigaciones están por darse mayores implicancias de una jerarquía de mayores altos mandos del ejército peruano. Este capítulo desgarrador que empezó a inicios de año, que fue destapado desde el ejército peruano, podría abrir un capítulo más amplio en el transcurso de este año sobre la gran corrupción interna en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden en el país. Lo que preocupa aún más es ante el creciente poder de las bandas criminales con la cierta ostentación de este armamento pesado, de armas de largo y corto alcance y demás materiales como artefactos explosivos que lo usan pues para lo que es la planificación de las extorsiones. Este problema que acabo de narrar particularmente también nos hace recordar el planteamiento que nos hacía Noam Chomsky en su 10 estrategias de manipulación mediática. En una de ellas, la segunda estrategia, nos cuenta el crear problemas para luego después ofrecer soluciones. Este método es muy eficaz en cuanto a la política en general. Este método también es llamado como problema, reacción y solución, con la finalidad de que se crea un problema, una situación prevista para causar una cierta reacción en el público, a fin de que este público sea el mandante de las medidas que se desea aceptar. Por ejemplo, en nuestro caso es una crisis de inseguridad ciudadana. Día a día pasa extorsiones, muertes, asesinatos, secuestros. Entonces, este ejemplo se deja que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, a fin de que el público, o sea, nosotros, seamos los demandantes de leyes de seguridad más rígidas y políticas en perjuicio de nuestra libertad. También la creación de crisis económicas para luego aceptar un mal necesario en el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Como nuestro caso es de inseguridad ciudadana, nosotros demandamos mayores medidas, y esas mayores medidas demanda a estados de emergencias. Estado de emergencias demanda lo que viene a ser un presupuesto nacional en cuanto pues al asesoramiento, a los materiales de armamentos, ¿no? Para las fuerzas del orden que deberían velar por nuestra seguridad nacional. Pero ¿qué pasa si se quiebra esa política que se supone que deberían velar por la seguridad y la integridad de todos los peruanos? Si se descubre que hay una cierta corrupción, hay un tráfico de materiales, de armas que deberían servir para combatir contra las organizaciones criminales. Pero resulta que en el Perú hay un caso particular que es todo lo contrario, que exigen el presupuesto para combatir con mayor tecnología, con mayor poder de armas contra estos grupos criminales, pero se descubre que es todo lo contrario, que va para el abastecimiento de las bandas criminales. Entonces, es así como funciona la estrategia de la creación de problemas para luego después ofrecer soluciones y depender de ello, para que cuando nosotros demandemos ciertas medidas, nos hagan creer que el Estado, el gobierno y las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad salgan como si fuesen el Salvador, ¿no? En cuanto a nuestra política, en nuestra sociedad, cuando es todo lo contrario, y no es que mayormente funcione así. Si vemos los fracasos de los estados de emergencia, la cierta corrupción que hay en las instituciones corrompidas y la conexión entre las fuerzas del orden con las bandas criminales, pues nos da mucho a entender que no estamos seguros del todo. Y finalmente, como dato adicional, yo he solicitado información pública a la institución responsable de verificar la legalidad de estas armas y las incautaciones de armas ilegales en el Perú, a la institución de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, en la que yo había solicitado específicamente un reporte de incautación de armas y explosivos ilegales durante el año 2024 y de lo que va en este año 2025, así como también armas con registro de pérdidas o robadas y sin registro oficial. De manera de ello, me dieron una respuesta concreta en la que especifican que para el periodo de 2024 se incautaron más de 1.196.807 kilos de explosivos y materiales relacionados, y para el año 2025, hasta hoy en día, se incautaron más de 373.076 kilos del indicado material.
Y culminando este video, haciendo un caso muy particular que estoy seguro que podría englobar mucho más allá y podría descubrirse muchas cosas más allá de lo que viene a ser el tráfico de armas en el Perú, no solamente en el mercado negro, sino también en las involucraciones de algunas instituciones, como las fuerzas del orden, en la que nosotros confiamos en que son los responsables en velar la seguridad nacional en nuestro país, en la protección por la integridad de todos los peruanos. Y es así como, bueno, se encuentra una cierta red de corrupción en la que prevalece y daña nuestra institucionalidad y con fines escabrosos que no serían nada beneficioso en nuestro país. Bueno, eso sería todo y nos veríamos hasta el próximo video y contenido político.